acuerdan que hemos dividido el sistema nervioso central en el telencéfalo y la parte externa, televisión, lejos. La parte del medio, el diencéfalo, en la mitad, ponía el mesencéfalo, pedúnculos cerebrales, el romboencéfalo, que se divide en dos áreas, la parte de arriba la protuberancia, de Barolio, y la parte de abajo, que se llama básicamente bulbo raquídeo, y el mielencéfalo, que es la médula. ¿Qué es lo que nos estaba quedando atrás? El cerebro. Entonces, desde el telencéfalo tenemos esto, el cerebro, en los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y el espacio que está en el medio, que se llama cisura interhemisférica. Esa cisura interhemisférica está uniendo los dos hemisferios. Lo que pasa es que aquí se ha cortado para ver más abajo. Esta estructura que une los dos hemisferios se llama cuerpo calloso. Y es, como ustedes lo están viendo, sustancia blanca. Quiere decir que las fibras de este lado se conectan con las fibras de este lado a través de la sustancia blanca, es decir, cuerpo calloso. Cada estructura externa que ven es gris y cada estructura más adentro es blanca. Entonces eso es sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris son las neuronas, la sustancia blanca son las dendritas, los axones. O sea, el cable, por ejemplo, ¿cómo son los lóbulos occidentales? Y esto que está acá adelante, los lóbulos frontales. ¿De acuerdo? Para que lo ubiquemos rápidamente. Y este espacio que está acá en los hemisferios, por donde circula el diencéfalo raquídeo, lo dijimos la otra vez, se llaman justamente hemisferios. Se llaman ventrículos, que son dos, uno del hemisferio derecho y uno del hemisferio izquierdo. Por eso son ventrículos laterales. Estos ventrículos laterales se comunican por este agujerito que está acá y caen a un ventrículo común, que sería el tercer ventrículo. Esa unión se llama foramen o agujero de Moffatt o agujero interventricular entre los ventriculares y el ventrículo. Este espacio que está aquí, que es el tercer ventrículo, a los costados aparecen dos estructuras que de este lado no se ve, se ve de este lado no se ve, que son dos núcleos súper importantes que están en el medio, que se llama tálamo. Entonces el profesor va a estar hablando básicamente de esta área. Entonces, esta área es la que básicamente vamos a estar hablando hoy en especial. ¿Cómo me ubico? Rápidamente, cuerpo calloso, hemisferio cerebral, me falta el otro hemisferio cerebral, está cortado, está sacado. Aquí atrás me falta el cerebelo, ven que hay un espacio, no está, se sacó, porque lo que estamos mostrando acá es el tronco encefálico. Ven que acá hay cuatro estructuras, son los tubérculos cuadrigenos, que corresponden nada más nada menos que al mesencéfalo, a los pedúnculos cerebrales. Y acá abajo ven que hay como un rombo. Ese es el famoso romboencéfalo. De la mitad, el triángulo superior, protuberancia, el triángulo inferior, bulbo, y hacia abajo, salir la lateralidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá al costado? ¿Ven que está el otro acá que no se alcanza a ver? Esto es diencéfalo, estamos ya en la parte media. Estos son los famosos tálamos ópticos. La palabra óptico es porque dijimos la otra vez que la vía óptica asesina, o sea, que la palabra óptica. Pero básicamente son núcleos sensitivos, sensoriales por el lado de óptica. Por ahí va la vía sensitiva. Esto lo que es el cuadro. El encéfalo, diencéfalo, pedúnculos cerebrales o mesencéfalo, protuberancia bulbo, romboencéfalo, médula espinal,
mielencéfalo. Y lo que es el metencéfalo es la protuberancia con el cerebro. Y esta parte del telencéfalo, corteza y hemisferio, que es lo que estuvimos viendo, el cuerpo calloso con la cisura interhemisférica, los núcleos de la base que vamos a repasar ahora, y el bridencéfalo que lo vimos en la primera clase que viene con la caliza. Hacia abajo, fíjense, el diencéfalo, ¿cuál es el núcleo del diencéfalo? El tálamo, uno de cada lado. Entonces, alrededor del tálamo, epitálamo, tálamo, el subtálamo y el hipotálamo. ¿De acuerdo? O sea, el hipotálamo, la hipófisis, el epitálamo, la epífisis o glándula pineal, el tálamo, por supuesto, y el subtálamo es donde está el famoso tema de los núcleos de la sustancia negra, de los núcleos subtalámicos, del lupus. ¿Se entendió? Para que lo ubiquemos dónde, bueno, porque por ahí el profesor Cortadi arranca hablando de Parkinson y nos estamos perdidos. El Parkinson está viniendo justamente de esta subtálamo. Bien, núcleo de la base, repasando, 10 minutos. 4 núcleos. 1, cuerpo estriado, claustro, o también lo van a ver como antimuro, núcleo amigdalino y la sustancia negra y los núcleos subtalámicos. ¿Ven? Los núcleos subtalámicos tienen que ver con la sustancia negra. El cuerpo estriado justamente tiene a su vez dos estructuras, se subdivide. Núcleo caudado, que es este que da la vuelta aquí, y por el otro lado el núcleo lenticular. Lenticular es como si fuera una vela, que se subdivide en glóbulo pálido y global. Debajo tenemos el claustro, hacia afuera, o el muro, el núcleo amigdalino, que tiene que ver, que es este punto que está aquí, que es la colita del núcleo caudado, esta parte extrema, que tiene que ver el núcleo amigdalino básicamente en el lóbulo temporal, y más hacia abajo la sustancia negra. Ya estamos entrando en los peduncos celulares. O sea, estamos en el diencéfalo, pero ya entrando en el tronco encefálico. Y este esquema seguramente el profesor lo va a mostrar un montón de veces hoy. Este es el esquema clásico, donde ustedes están cortados como que yo corto la estructura al medio, la miro de frente, cisura interhemisférica, hemisferio derecho o izquierdo, depende de lo que quiera ver. Acá tengo la cisura longitudinal frontangencial, oblicua, que es la cisura de Silvio. La cisura de Silvio me divide para arriba el lóbulo parietal, para abajo el lóbulo temporal. Y en el fondo de la cisura de Silvio me voy a encontrar con la famosa lóbulo de la ínsula. Me vengo hacia adentro, tengo los dos agujeros típicos que pasa en el líquido cefalorraquídeo de los hemisferios, que son los ventrículos laterales, primero y segundo. Agujero de Monro, tercer ventrículo. Después sigue el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo. Muy bien, y estos son los núcleos de la base. ¿Se acuerdan que yo les mostré recién que el núcleo este de la base hace una curva? Entonces, si yo corto acá en la mitad, voy a tener esta mitad y esta mitad. Y eso es lo que se ve aquí. Acá se ve adelante un corte y van a ver en algunos otros cortes otro puntito de abajo. Dice el núcleo caudado otra vez. ¿Cómo? Son dos, no. Es el mismo núcleo caudado que está dando la vuelta. Si corto muy adelante, agarro la para en primera parte. Si agarro un corte en la mitad, agarro arriba y abajo. ¿Entendió? ¿Está claro eso? Por la duda, porque uno ve en una imagen que presenta el doctor dos núcleos caudados, le decimos, hay dos, hay uno solo, son este claro. Es este de aquí. Estos que están acá a los costados son los tálamos, que esto es el encéfalo. En el medio, y si lo quieren complejizar más,
El globo pálido está hacia afuera, el lateral, y un globo pálido medial. ¿Entendieron, no? O sea, lo tenemos. Estarían acá abajo, que no lo veo, subtalámico, están en este sector de aquí. Eso lo van a ver con frecuencia cuando se vean los cortes del mesencéfalo, o sea, de los cortes de los pedúnculos cerebrales, que ahí es donde el doctor va a hacer hincapié. El núcleo subtalámico, de Lewis, va a ser en los núcleos sustanciales. ¿De acuerdo? ¿Qué es la cápsula interna? Todavía no hemos hablado, pero hoy la quiero introducir porque seguro hoy el profesor va a hablar de eso. Yo doy la orden acá arriba, mi cerebro acá arriba da la orden de decir, tengo que mover la lengua. Tengo que bajar de aquí y llegar a la lengua. ¿Cómo llega la información? En la orden baja por la mitad, seguramente va a tener que cruzar los núcleos de la base. ¿Y por dónde cruza por los núcleos de la base? Cruza entre el tálamo y el glutamión. ¿Ven este ángulo que hay acá? ¿Ven ese ángulo? Eso se llama cápsula interna. Sustancia blanca. No es el núcleo de la base, es sustancia blanca. Y de ahí sigue el recorrido hacia abajo, hacia donde tenga que ir, hacia el brazo, hacia la pierna, la lengua, etc. Entonces la cápsula interna está entre el núcleo lenticular y el tálamo. Esta es la cápsula interna. Se ubican fibras blancas. Van a ver, como no está dibujado acá, falta el muro o el antemuro, hay una cápsula externa, está entre el putamen y el claustro. Y fuera del claustro y esto que dijimos que el lóbulo de la ínsula, está la cápsula extrema. Pasan fibras blancas. Quiere decir que las fibras, cuando vienen bajando, la gran mayoría pasa por la cápsula interna, algunas fibras pasan por la cápsula externa y otras fibras pasan por la cápsula extrema. ¿Y de dónde van? Del cerebro a la punta del pie o a la mano. Pero tiene que cruzar esto, porque dijimos que el cerebro derecho maneja el lado izquierdo, ¿se acuerdan? Dijimos el primer día, y el izquierdo derecho. ¿Dónde cruza? Bueno, las vías motoras van a estar cruzando en el tronco encefálico, en el bulbo, casi el 85%. Cruzan el bulbo. ¿Okay? Y las vías sensitivas también cruzan en el bulbo, pero vienen subiendo. ¿Y a dónde van? Al tálamo, y del tálamo para arriba. Eso lo vamos a ver en vías. Pero bueno, por esto quiero ubicarlo cuando el doctor empiece a hablar del núcleo de la base, empiece a hablar de vías, empiece a hablar de transmisión, quiero que se ubiquen de lo que están hablando. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Algo se entiende? ¿Van comprendiendo? ¿Ya estamos? Nos vamos a ubicar, permiso. ¿Y nos ve o no ve? Estamos viendo el tema de conexión y audio. Tenemos perfecto. Tenemos perfecto. Está conectado el HDMI. Fíjate si podemos subir el volumen aquí. A ver si podemos subir. ¿Qué sí, Pablo? Hola, Pablo. A ver cómo podemos hacer para subir el volumen arriba. Yo lo tengo a máximo, pero está saliendo para acá. Estamos viendo no estamos pegando la manga. Viste que inaugurábamos la parte de abajo de la 360. Entonces, el aula 360 es cuando estamos viendo. Y se escucha, pero se estoy escuchando nuestra posición.
¿Querés subir el Bueno, vamos a ver si solucionamos la parte de sonido para que se escuche más fuerte. ¿En qué hora está? ¿En las 11 de la noche? Falta el control del televisor. Un segundito para voy a cerrar la página si te dejo. Ahí está el uso compartido, pero no. En vez de conferenciar por la red de monitor con el Me sacaba una duda. Yo he visto una duda. ¿Qué sería esa parte en grupo? Es el tálamo. ¿No sería tan Este es el cuerpo caloso. Sí. El cerebro están los tálamos. Este es, digamos, lo que corresponde al mesencéfalo, el microcerebral, esto es la protuberancia, cerebelo. Se escucha. Bueno, vamos a dar comienzo a esta entrevista, esta clase magistral del profesor Pablo Cortari. Me pidieron a mí que haga una presentación y hablar de Pablo Cortari es como hablar de un hijo de la cátedra de anatomía, o uno del primer hijo de la cátedra de anatomía, porque inició sus estudios con nosotros en primer año, usando la carrera. Luego, por sus condiciones, su dedicación y su vocación, continuó avanzando en los ciclos superiores, pero participando como docente de la cátedra. Primero como auxiliar alumno, como está Meselero ahora, y luego como profesor, estuvo a cargo de asignatura, parte de la asignatura que corresponde a las actividades. Por supuesto, dictaba. En realidad, con Pablo nos une, además de la parte académica, la parte afectuosa, porque somos muy amigos de él, porque lo hemos visto crecer juntos, y además hemos compartido con los familiares, con los padres y con la madre, muchas circunstancias, muchos momentos muy históricos, muy agradables, muy de recordar. Pablo, no voy a ser muy extenso en la presentación. Debo decirle que lo que esperamos, tanto el profesor Moretti como el profesor Cortari, como yo y todos los docentes, es que como el profesor Cortari un día estuvo en el lugar donde están ustedes, y fíjense ahora dónde están, muchos de ustedes sigan su ejemplo y podamos estar contando con mayores hijos
nacido y salido de la cátedra. Así que, Pablo, muchas gracias por tu participación y te escuchamos. Y te mando un fuerte abrazo y un beso grande. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tal presentación. No sé si merezco tanto, pero gracias. Realmente a la distancia se siente el cariño. También agradecer inicialmente al doctor Moretti, por supuesto, por la invitación que siempre me ha tenido en cuenta en estos temas principalmente. Y bueno, desde ya que han dejado la vara un poco alta con la presentación, esperemos que estemos a la altura. Aprovecho también a mandarle saludos a todos los docentes de la cátedra y a los ayudantes, que también son parte fundamental de la misma. Dos cuestiones, díganme si se pasa bien aquí la diapositiva, lo pueden ver, que la acabo. Y nos ve o no ve. Estamos viendo el tema de conexión. Te vemos perfecto. Está conectado el HDMI. Fíjate si podemos subir el volumen aquí. A ver si podemos subir. ¿Qué sí, Pablo? Hola, Pablo. A ver cómo podemos hacer para subir el volumen arriba. Yo lo tengo a máximo. Está saliendo para acá. Estamos viendo, no estamos de la otra manga. Viste que inaugurábamos la parte de abajo de la 360. Entonces, de la 360 es cuando y se escucha, pero se estoy escuchando nuestra posición. ¿Querés subir el set? Bueno, vamos a ver si solucionamos la parte de sonido para que se escuche más fuerte. ¿En qué hora está? ¿En las 11 de la Falta control de televisor. Un segundito, Pablo. Ya cerrar la página, si te dejo. Ahí está el uso compartido, pero no. En vez de potenciar por las... Let me monitor con el... Me sacó una duda. Yo he visto una duda. ¿Qué sería esa parte en grupo? Es el tálamo. Sería no sería tan Este es el cuerpo caloso. Sí. El cerebro está en los tálamos.
Este es, digamos, lo que corresponde al mesencéfalo, en vertical, esta es la protuberancia, Sí, la verdad que se escucha ahí. cerebelo. Se escucha. Bueno, vamos a dar comienzo a esta entrevista, esta reunión, esta clase magistral del profesor Pablo Cortari. Me pidieron a mí que haga una presentación y hablar de Pablo Cortari es como hablar de un hijo de la cátedra de anatomía, o uno del primer hijo de la cátedra de anatomía, porque inició sus estudios con nosotros en primer año, usando la carrera. Luego, por sus condiciones, su dedicación y su vocación, continuó avanzando en los ciclos superiores, pero participando como docente de la cátedra, primero como auxiliar alumno, como está de Cerebro ahora, y luego como profesor, estuvo a cargo de asignatura, parte de la asignatura que corresponde a las actividades que por supuesto dictaba. En realidad, con Pablo nos une además de la parte académica, la parte afectuosa, porque somos muy amigos de él, porque lo hemos visto crecer juntos, y además hemos compartido con los familiares, con los padres y con la madre, muchas circunstancias, muchos momentos muy históricos, muy agradables, muy de recordar. Pablo, no voy a ser muy extenso en la presentación. Debo decirle que lo que esperamos, tanto el profesor Moretti como el profesor Cortari, como yo y todos los docentes, es que como el profesor Cortari un día estuvo en el lugar donde están ustedes, y fíjense ahora dónde están, muchos de ustedes sigan su ejemplo y podamos estar contando con mayores hijos nacidos y salidos de la cátedra. Así que, Pablo, muchas gracias por tu participación y te escuchamos. Y te mando un fuerte abrazo y un beso grande. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tal presentación. No sé si merezco tanto, pero gracias, realmente a la distancia se siente el cariño. También agradecer inicialmente al doctor Moretti, por supuesto, por la invitación que siempre me ha tenido en cuenta en estos temas principalmente. Y bueno, desde ya que han dejado de hablar un poco alta con la presentación, esperemos que estemos a la altura. Aprovecho también a mandarle saludos a todos los docentes de la cátedra y a los ayudantes, que también son parte fundamental de la misma. Dos cuestiones, díganme si se pasa bien aquí la diapositiva, lo pueden ver, que la cabina de hoy, ya siendo las 11 de la noche, pasadas las 11 de la noche, voy a tratar de resumir un tema súper importante, súper complejo, que sigan o no neurología, lo van a aplicar, y voy a tratar de darles los conceptos básicos para que lo comprendan, para que no les resulte tan complejo y el día de mañana lo puedan aplicar, ¿sí? Este es el recorrido que vamos a hacer a lo largo de la presentación. Vamos a presentar los objetivos, los conceptos, clasificaciones, y luego vamos a entrar en cada una de las vías, dividiéndolas, ¿sí?, como una manera didáctica, vías ascendentes, descendentes y vías cerebelosas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Justamente, entender la organización y función de las vías ascendentes, conocer las principales vías descendentes y su papel en el control motor, y explorar las vías cerebelosas con la importancia que presenta debido al complemento de las vías anteriores. Entonces, una serie de conceptos iniciales, ¿sí? Probablemente lo hayan comentado, hablado en clases anteriores. Nunca está de más repasar, a todos nos viene bien un repaso siempre. Así que una vía nerviosa es un conjunto de neuronas y conexiones sinápticas que interconectan distintas áreas del sistema nervioso. Las vías nerviosas son fundamentales para la transmisión y procesamiento de la información sensorial, motora y cognitiva en el cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal.
Por último, estas vías permiten la comunicación entre estructuras cerebrales específicas y el control y coordinación de funciones corporales, como dijimos, movimiento, percepción sensorial, aprendizaje, memoria y regulación de las funciones autónomas. Entonces, ¿cuáles son las 4 estructuras base del sistema nervioso central? Tenemos al cerebro, al cerebelo en la fosa posterior, el tronco encefálico también en la fosa posterior por delante del cerebelo, y por último la médula espinal recorriendo lo que es el canal raquídeo de la columna vertebral. Esas 4 estructuras forman el sistema nervioso central. Ahora, el sistema nervioso periférico son todos esos nervios que emergen de las estructuras que acabamos de mencionar, principalmente lo que corresponde al tronco encefálico y médula espinal, sin dejar de lado los primeros pares craneales que tienen una conexión directa con el encéfalo, ¿sí? El primero y el segundo. Desde ya que las estructuras medulares vamos a ver un poco en detalle, pero recordar que en la periferia de la médula espinal encontramos sustancia blanca, es decir, axones mielinizados que llevan información, llevan y traen información, y en el centro, en esa forma de H que podemos ver en muchos de los atlas, podemos observar la sustancia gris en los cuales tenemos los somas o cuerpos neuronales que van a permitir realizar la sinapsis. Bien, ahora, ¿qué es una neurona? Como sabemos, es una de la unidad funcional base de lo que corresponde al sistema nervioso, no es la única célula, desde ya seguramente en histología habrán dado con más detalles las células gliales, por ejemplo, pero sí es importante destacar que nosotros tenemos neuronas y que muchas de ellas, principalmente para lo que corresponde a las vías largas, es decir, estas vías ascendentes, descendentes y cerebelosas que vamos a ver en detalle, requieren una mielinización, ¿sí? La mielinización permite que el impulso, ¿sí? ¿Pueden ver el cursor allí, por las dudas? Sí. Sí, perfecto. Entonces, nosotros podemos ver que el cuerpo neuronal, junto con las prolongaciones que presenta las dendritas, en donde recibe información de otras neuronas, y luego envía a través del axón, ¿sí?, la información, ¿sí?, lo que corresponde a los neurotransmisores que permiten la conexión con otras neuronas. Para que esta conexión sea rápida, sea efectiva, se requiere de mielina, ¿sí? La mielina está compuesto de grasa, básicamente, y lo que se produce es un impulso y una conexión de tipo saltatoria en estos pequeños espacios denominados nodos de Ranvier. ¿Bien? Existen también neuronas, como vamos a mencionar más adelante, que no están mielinizados, por lo tanto su información se transmite de manera más lenta, y que justamente esto se produce porque son conexiones que se generan de un sitio cerca del otro, con lo cual no nos interesa, o mejor dicho, a la neurona no le interesa la rapidez con la cual se envía el impulso nervioso, sino más bien la calidad del mismo. La mielinización, o sea, esta grasa que recubre al axón, se produce mediante 2 células. Estas células van a ser los oligodendrocitos, para lo que corresponde a la mielinización del sistema nervioso central, y a las células de Schwann, para lo que corresponde a la mielinización del sistema nervioso periférico. Bien, entonces, como decíamos, las sinapsis ocurren en la conjunción de los axones y las dendritas del soma, es decir, en este sector. Ahora, ¿dónde se produce específicamente la sinapsis? Justamente en donde se presenta el cuerpo neuronal, porque lo recibe a través de las dendritas, con lo cual las sinapsis se producen en un sitio que contiene sustancia gris. Bien, ese concepto es muy importante. Como decíamos antes, nosotros vamos a tener algunas neuronas que van a estar justamente mielinizadas y otras que no están mielinizadas. Las mielinizadas las vamos a encontrar justamente en la sustancia blanca, porque de ahí proviene su coloración, debido a la mielinización que le da un aspecto un poco más pálido, ¿sí?, y que se observa de una coloración más blanquecina.
En cambio, en lo que corresponde, en el caso del cerebro, la corteza cerebral, nosotros vamos a encontrar lo que corresponde a neuronas con axones no mielinizados, debido a, como les decía, conexiones que se producen en esta misma región. De hecho, muchas de ellas son conocidas como fibras en U, bien, porque justamente se dirigen de una circunvolución a la otra y dan un aspecto de la letra U. En este caso, la célula, como decíamos, no se encuentra mielinizada, con lo cual, al no tener mielina, la sustancia es de color gris, ¿de acuerdo? No es blanquecina porque no tiene mielina. Entonces, tanto el cuerpo neuronal junto con las dendritas y la terminal sináptica no están mielinizados, con lo cual corresponde cada región que acabamos de mencionar a la sustancia gris. En cambio, el axón mielinizado de las neuronas mielinizadas son de sustancia blanca. Bien, algo importante que hay que destacar para comprender lo que corresponde a las vías que vamos a desarrollar es el concepto de somatotopía. La somatotopía, descrita brevemente y de manera sencilla, es la representación de nuestro cuerpo en la corteza cerebral. Bien, esto se representa por el famoso gráfico o esquema denominado músculo de Penfield. ¿Sí? Aquí tenemos la representación gráfica en lo que corresponde a la circunvolución precentral, es decir, por delante de la cisura de Rolando, área motora, y tenemos exactamente la misma representación con algunas variaciones en lo que corresponde a la región posterior a la cisura de Rolando, que vendría a ser justamente donde se analiza, donde llega toda la información sensitiva a la corteza cerebral. Sin embargo, esta somatotopía no es exclusiva del cerebro. Está descrito desde hace muchísimo tiempo, esto no es ninguna novedad, pero sí muchas veces se deja de lado, que esta misma somatotopía, división, es decir, representación del cuerpo en una estructura del sistema nervioso central, ocurre también, por ejemplo, en el cerebelo, e incluso ocurre también en los ganglios de la base, que son estructuras de sustancia gris que se encuentran en la profundidad del encéfalo. Volviendo un poco hacia atrás a la imagen, nosotros podemos ver que la corteza presenta, como dijimos, axones no mielinizados, bien, con sustancia gris. Luego tenemos en la parte central sustancia blanca, pero encontramos como se suelen decir, unos islotes de sustancia gris que son los denominados ganglios de la base, que vamos a ver en detalle más adelante. Bien, estos ganglios, como les refería, también tienen una somatotopía específica y que es de mucha utilidad no solamente para la comprensión de lo que corresponde a la neurofisiología, sino además para algunas terapias avanzadas de enfermedades neurológicas, que también se mencionarán más adelante. Y por último, para no agotarlos, como no podía ser menos, la somatotopía también se extiende hacia la médula. De hecho, nosotros podemos observar que en las vías tanto descendentes como ascendentes podemos diferenciar los axones que pertenecen, mejor dicho, a la región sacra, lumbar, torácica y cervical, tienen una posición específica dentro de la médula. No se encuentran organizados de manera anárquica. ¿Bien? Muy bien. Habiendo hecho esa presentación y esperando no haberlos asustado inicialmente, es que vamos a comenzar a hablar de las vías aferentes y las vías eferentes. Las vías aferentes transmiten información sensitiva y sensorial desde los receptores periféricos hacia el sistema nervioso central. Es decir, que incluyen vías que van a llevar información respecto a la sensibilidad. Esto es lo que se dice muchas veces, que son vías que tienen una orientación centrípeta, es decir, desde la periferia se van a dirigir hacia el centro. En cambio, las vías eferentes transmiten información desde el sistema nervioso central hacia los músculos y glándulas para controlar el movimiento y las respuestas autónomas. Esto incluye principalmente o típicamente a las vías que corresponden a la función motora. Y a diferencia de lo que referíamos antes,
son vías con una orientación centrífuga, es decir, desde el centro se dirigen hacia la periferia. Nosotros podríamos decir que las vías aferentes, estamos hablando básicamente de las vías ascendentes, ¿sí? Y las vías eferentes de las vías descendentes. Sin embargo, tenemos un tercer grupo que también habíamos mencionado antes, que corresponden a las vías cerebelosas y que las coloco, a mí me gusta colocarlas allí en el medio, en una línea media, debido a que algunas de ellas tienen características aferentes, otras tienen características eferentes y una queda en el medio, queda como una nebulosa, que también va a dar que hablar más adelante. Bien, vías ascendentes. Las vías ascendentes nosotros podemos dividirlas en tres principalmente, ¿sí? Lo que corresponde al sistema anterolateral, que va a incluir a la vía de la sensibilidad del dolor, ¿sí? Lo que corresponde a la nocicepción, la temperatura, que es la termorrecepción, y del tacto simple, también denominado tacto no discriminativo. Estas informaciones que van a ser detectadas en la periferia y llevadas hacia el sistema nervioso central va a emplear los tractos espinotalámicos para llegar a la corteza cerebral y hacerlos conscientes. El sistema de la columna posterior incluye las vías del tacto discriminativo, también denominado epicrítico, y de la sensibilidad profunda consciente, que corresponde a la propiocepción, es decir, nuestra disposición en el espacio, el conocimiento de la disposición de nuestro cuerpo en el espacio. Y estas vías emplean los fascículos grácil y cuneiforme, también llamados de Boll y de Burdach. Por último, aquí ya tenemos una de las primeras salvedades, el sistema espinocerebeloso, ¿sí? Incluye también la vía de la sensibilidad profunda inconsciente. Recuerden, si vamos al cerebro, esa sensación se hace consciente. Si se dirige hacia el cerebelo, esa sensación es inconsciente. Entonces, en este caso, tenemos la vía de la sensibilidad profunda inconsciente, que asciende por los tractos espinocerebelosos ventral, cuyo epónimo es el de Bowers, y espinocerebeloso dorsal, también conocido como de Fleschig. Este último sistema, lógicamente al ser cerebeloso, lo vamos a ver al final con todo el conjunto de las vías cerebelosas. Entonces, el sistema anterolateral. Como decíamos, tenemos receptores, ¿sí? Que son nociceptores, termorreceptores y mecanorreceptores. Fíjense que los nociceptores y los termorreceptores van a llevar lo que corresponde a la información de dolor y de temperatura. Por eso a estos dos también se los une como vía termoalgésica, ¿sí? Y corresponden a un fascículo lateral. En cambio, mecanorreceptores, que corresponden a la sensibilidad no discriminativa, van a conformar una vía que es más bien anterior. ¿Bien? Entonces, ¿cómo comienza esto? Como dijimos, tenemos los receptores, que los tenemos, por supuesto, en este caso, en lo que corresponde a la piel, básicamente, y la primera sinapsis se realiza, ya sea de dolor o temperatura, se realiza en el ganglio raquídeo. El ganglio raquídeo, recuerden que es una estructura compuesta por cuerpos neuronales, ¿sí? Por lo tanto, si tiene cuerpos neuronales, es sustancia gris, por lo tanto, si es sustancia gris, se puede realizar una sinapsis. Es allí, en el ganglio raquídeo, en la raíz dorsal, ¿sí? Del nervio raquídeo, que realiza su primer sinapsis. Luego ingresa, ¿sí? en la médula espinal y se va a dirigir a dos núcleos que se encuentran en el asta dorsal o posterior de la médula espinal, denominados sustancia gelatinosa de Rolando para lo que corresponde a las espinotalámico-laterales, es decir, que lleva la información de dolor y temperatura, pero si lleva la información táctil no discriminativa, se va a dirigir a otro núcleo del asta dorsal de la médula espinal, denominado núcleo propio del asta dorsal. ¿Bien? Allí, cuando realizan su segunda sinapsis, habiendo ingresado por un sitio denominado zona marginal de Binsauer, ¿sí? Ese es el sitio en donde ingresan estos gases,
lo que sucede es que se van a dirigir por delante, ¿sí? Por delante de lo que corre el conducto por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo y van a decusarse, es decir, van a cruzar, ¿sí?, hacia el lado contralateral. Bien, entonces si nosotros tenemos un estímulo en el cuerpo izquierdo, una vez que ingresa a la médula y hace su segunda sinapsis, se va a dirigir hacia la hemimédula derecha, ¿sí? De la izquierda va a pasar a la derecha. Por supuesto que del lado derecho también sucedería lo mismo pasando al lado contralateral, que sería el izquierdo. Entonces se produce esta decusación para luego ascender mediante dos haces. Estos haces son los denominados haces espinotalámicos, ¿sí?, anterior y lateral, dependiendo la información que lleve. Bien, ¿a dónde se va a dirigir del tálamo? Justamente se va a dirigir al núcleo ventral posterolateral, para lo que corresponde a las vías de origen medular, y al núcleo, mejor dicho, ventral posteromedial, en el caso de que esto ingrese, o esta información tanto de dolor, temperatura o tacto no discriminativo, ingrese en la región del tronco encefálico, porque vamos a un ejemplo sencillo. Si a mí me pongo al sol, ¿sí?, y empiezo a sentir calor en lo que corresponde a la región de la cara porque estoy expuesto, esa información no va a ingresar a nivel medular, porque el nervio que se encarga de la sensibilidad de la cara, en este momento yo preguntaría cuál es, pero bueno, estamos a la distancia, así que se salvaron de esa pregunta, es el nervio trigémino. Y el nervio trigémino no se dirige a la médula, sino que se dirige justamente al núcleo sensitivo que se encuentra todo a lo largo del tronco encefálico. Entonces, en aquellos pares craneales que tienen función sensitiva, se van a dirigir hacia los núcleos sensitivos del tronco encefálico, y cuando luego se dirigen al tálamo, lo van a hacer en el núcleo ventral posteromedial. ¿De acuerdo? Una vez que llegan a esa región, se tiene que distribuir a lo largo de la corteza, más específicamente siendo una vía sensitiva, se va a dirigir al lóbulo parietal, es decir, retrorolándica, en el área 3-1-2. Bien, entonces, sencillo para repasar rápido: receptor capta la información, se dirige al ganglio raquídeo, del asta dorsal del nervio raquídeo, y realiza su primera sinapsis. Luego ingresa por la zona marginal de Biesheuer para realizar sinapsis en los núcleos correspondientes. Si es para la información que se dirige por el haz espinotalámico lateral, va a dirigirse a la sustancia gelatinosa de Rolando. En cambio, si es lo que corresponde al haz espinotalámico ventral o anterior, se va a dirigir al núcleo propio del asta dorsal. De allí se decusa pasando al lado contralateral para ascender hacia el tálamo, de ahí el nombre de esta vía, ¿no? Haz espinotalámico, nos está diciendo cuál es el sitio en donde comienza y el sitio donde finaliza esta vía. Va desde la médula espinal hacia el tálamo, dirigiéndose a los núcleos ventral posterolateral para lo que es la información desde la médula, y ventral posteromedial para lo que corresponde a la información de los pares craneales que se dirigen al tronco encefálico. De allí se distribuye a lo largo de la corteza del lóbulo parietal, área 3-1-2, somatosensitivo. Y ahí finaliza la vía del sistema anterolateral. Bien, una vez que tenemos esto en claro, van a ver de que el seguimiento es bastante similar, ¿sí? Es hacer el mismo recorrido, simplemente que cambian los actores. En el caso del sistema de la columna posterior, que habíamos dicho que corresponde a la sensibilidad táctil discriminativa, lo que es vibración, propiocepción, entonces, discúlpenme, voy a tomar un poquito de mate para la humedad bucal. Bien, para estas horas.
Entonces, ¿dónde comienza? Bueno, esto comienza en lo que corresponde a mecanorreceptores, vibroreceptores y músculoreceptores, porque justamente estos son los sitios que van a captar la información que necesito para traducir las funciones que acabo de mencionar: vibración, tacto discriminativo y también lo que corresponde a la propiocepción. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que me interesa aquí? Recibimos la información a través de los receptores mencionados y nuevamente ingresamos por el nervio raquídeo y nos dirigimos al asta dorsal, donde nos encontramos nuevamente con el ganglio raquídeo. Bien, entonces allí se produce, al igual que en las vías anteriores, la primera sinapsis. Desde allí ingresa nuevamente por la zona marginal de Lissauer, pero aquí ocurre algo muy interesante. En vez de dirigirse hacia un núcleo del asta dorsal, directamente se van a posicionar sin realizar sinapsis a ese nivel, se van a posicionar en lo que corresponde al haz de Gol y de Burdach o grácil y cuneiforme. Y van a ascender por el mismo lado en donde ingresaron. Fíjense que aquí no decursan, no se cruzan al lado contralateral. Con lo cual continúa ascendiendo y se va a dirigir a lo que corresponde al bulbo raquídeo, también denominado médula oblongada. Y allí se va a encontrar con dos núcleos, justamente, que son el núcleo grácil y cuneiforme, o núcleo de Gol y de Burdach, y recién en ese sitio van a realizar su segunda sinapsis. Es decir, a diferencia de la vía anterior, nosotros vamos a encontrar que cuando ingresa la médula, salta de la sinapsis, asciende, y cuando llega a la parte inferior del bulbo raquídeo se encuentra con los núcleos correspondientes de Gol y de Burdach o grácil y cuneiforme. Y allí realizan su segunda sinapsis. Luego de la segunda sinapsis, que esto sí es común con el anterior, es que se produce la decusación. En la vía que dijimos antes, también la decusación se produce luego de la segunda sinapsis. Y ahí asciende desde la parte inferior de la médula oblongada o bulbo raquídeo, nuevamente hacia el tálamo, hacia el núcleo ventral posterolateral y ventral posteromedial, con la misma explicación que antes, dependiendo de dónde proviene la información. Lo que sí cabe destacar es que la vía por la cual se lleva la información desde los núcleos grácil y cuneiforme hacia el tálamo se la denomina lemnisco-medial. ¿Bien? Y una vez que llega al tálamo, nuevamente se distribuye a lo largo del lóbulo parietal, nuevamente en el área 3-1-1-2 somatosensitiva retrorolánea. ¿Bien? ¿Dudas respecto a lo que acabamos de ver de vías ascendentes? Si no, seguimos y las hacemos al final. Ustedes me dicen. No sé. Quiero hacer una pregunta a los alumnos. Lo que estoy explicando hasta ahora es la vía que conecta la piel, los músculos, los tendones con el cerebro. Y me estoy describiendo por dónde entra la médula y por dónde va subiendo. Ahora va por la columna posterior y anterolateral y va subiendo, o sea que son vías sensitivas. Eso es lo que está escribiendo ahora y escribió detalles de cada uno. ¿De acuerdo? Bien, bueno, entonces continuamos. Vamos con las vías descendentes. ¿Sí? Como habíamos anticipado, las vías descendentes tienen una función más bien caracterizada o asociada a la motricidad. Las vías motoras, que también son denominadas vías piramidales, luego vamos a ver el por qué, son descendentes, son centrífugas y nacen en centros nerviosos superiores y se distribuyen mediante el sistema nervioso periférico para dirigirse a los músculos, ¿sí? Músculos estriados esqueléticos. La primera neurona tiene su cuerpo, su soma, que está localizado en un nivel superior del sistema nervioso central, que puede ser en la corteza cerebral o puede ser en un núcleo de los ganglios de la base. Esto luego también entraremos en detalle. Esta neurona que se encuentra en estas regiones
se la considera, o se la denomina, mejor dicho, neurona motora superior. Esto es muy importante para cuando luego cursen neurología, comprendan uno de los síndromes más básicos, que es el síndrome de motoneurona superior e inferior. El axón de la neurona motora superior forma los tractos descendentes, es decir, se dirigen desde la corteza todo a lo largo de lo que corresponde a la médula espinal o al tronco encefálico, dependiendo cuál es la información o cuáles son los músculos que se deseen activar. El cuerpo de la motoneurona inferior o neurona motora inferior se ubica ya sea en la asca anterior de la médula espinal, como habíamos dicho antes, es decir, lo que se dirige de la corteza cerebral hacia el músculo de los miembros superiores, del tronco, de los miembros inferiores, tiene que llegar hacia lo que corresponde a la médula espinal. En cambio, si nosotros queremos movilizar, por ejemplo, como estoy realizando yo ahora, la lengua para poder hablar, modular, tener dicción, entonces debemos dirigirnos a los núcleos motores de ciertos pares craneales. Y esos núcleos motores de los pares craneales están en el tronco del encéfalo. Con lo cual, eso nos genera dos vías. La vía córtico-espinal, es decir, de la corteza cerebral hacia la médula espinal, y la vía córtico-nuclear, de la corteza cerebral hacia los núcleos del tronco encefálico. Luego tenemos lo que corresponden a las vías extrapiramidales. ¿Por qué las coloco entre comillas? Bueno, en realidad ya hace mucho tiempo, que este término, para lo que corresponde al estudio específico, a quienes nos dedicamos a esto, este es uno de los motivos por el cual yo estoy aquí, digamos que está como obsoleto, ¿bien? El asunto es que para cuestiones didácticas, para lo que es aprendizaje, para lo que corresponde a digamos, tratar de hacer sencillo algo sumamente complejo, ¿bien? Se sigue utilizando este término y de hecho en toda la bibliografía, artículos, incluso uno de los libros más importantes habla de vías extrapiramidales, con lo cual no tiene ningún tipo de sentido modificarlo para este momento, ¿no? Para el estudio, porque lo único que podría hacer es complicarles, porque si no pongo extrapiramidales, les puedo asegurar que en los libros no van a encontrar mucho, porque en todos está descrito de esta manera. Pero sepan que tiene fines únicamente didácticos hoy por hoy, ya que el conocimiento que se tiene de estos circuitos es cada vez mayor, aunque falta mucho, y claro, básicamente extrapiramidal era todo lo que no fuese las vías motoras córtico-espinales y córtico-nucleares. Y a medida que se va investigando y conociendo más estos circuitos, se sabe de que no es todo lo mismo, con lo cual, nuevamente, este término ya está un poco antiguo, pero sigue manteniendo su vigencia gracias a la simplicidad que permite en la enseñanza. ¿Bien? Entonces, dejando muy claro esto, porque si no, no me hubiese permitido denominarlo de esa manera, hay que decir que estas vías participan en la producción de los movimientos automáticos o semivoluntarios y en la regulación del tono muscular. Están constituidos por una cadena de neuronas que a partir de núcleos encefálicos no corticales, como habíamos dicho antes de los ganglios de la base, por ejemplo, colaboran con las vías piramidales durante el desarrollo de estos movimientos. Y el cerebelo tiene influencia sobre estos circuitos. Sin embargo, el cerebelo es uno de los grandes interrogantes de cuánto pertenece al sistema extrapiramidal, cuánto al piramidal o cuánto a un sistema propio. Bien, entonces, lo que corresponde a la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal, como habíamos dicho, se va a dirigir desde la corteza hacia la médula espinal. Y su primera neurona se encuentra, lógicamente, en la corteza cerebral, en lo que corresponde al área motora principal, prerolámica, ¿bien? Que dependiendo del músculo que nosotros querramos movilizar, vamos a tener el origen de esta neurona, de esta vía.
si nosotros queremos movilizar el miembro inferior, se van a activar neuronas que corresponden a la cara interna del hemisferio cerebral, ¿sí? La que se encuentra justamente en el espacio interhemisférico en relación con, por ejemplo, la hoz de la dura madre. ¿Bien? También, si nosotros queremos movilizar más bien lo que corresponde al tronco, a los miembros superiores, nos vamos a empezar a dirigir ya a la cara, vamos a decir, superexterna del hemisferio cerebral. Y por último, lo que corresponde a la cara, la lengua, incluso la laringe, ya estamos en las circunvoluciones más bajas de la cara lateral del lóbulo frontal, ¿sí? Acá, si hablamos de motricidad, estamos hablando del lóbulo frontal. Entonces, esta información se dirige hacia lo que corresponde a la cápsula interna, ¿sí? En la cápsula interna va a descender, nosotros aquí tenemos una representación de la cápsula interna con su brazo anterior, la rodilla o genu, y el brazo posterior, y podemos ver que aquí tenemos en el brazo posterior, ¿sí?, el haz córtico-espinal, es decir, que se va a dirigir desde la corteza a la médula espinal. Y va a descender a lo largo del tronco encefálico, principalmente por lo que corresponde al segmento más ventral o anterior del mismo, y que forman en el pedúnculo, por ejemplo, las pirámides, al igual que la médula oblongada, ¿sí? La parte más anterior adopta esa imagen principalmente en la médula y por eso se le da el nombre de vía piramidal también, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que llega a la médula oblongada, hacia el bulbo raquídeo, nosotros tenemos un porcentaje de fibras que se decusan nuevamente a nivel justamente bajo, y va a formar dos haces, ¿sí? El 90% que se decusa, ¿bien?, se va a transformar en lo que corresponde al haz piramidal cruzado, y el 10% restante que queda del mismo lado va a ser denominado haz piramidal directo. ¿Bien? Entonces vamos a tener dos haces, ¿sí? Siendo el cruzado más voluminoso, con un 90% de las fibras, y se van a dirigir hacia el segmento medular que corresponde. Si yo quiero movilizar los miembros superiores, ese segmento medular va a ser a nivel cervical, principalmente hasta T1, porque si recuerdan, entiendo que del primer cuatrimestre, nosotros ahí, en esos nervios raquídeos, es que se deforma el plexo braquial, ¿sí? Entonces, en el caso que quiera movilizar el miembro superior, esa información va a llegar hacia un nivel cervical. ¿Bien? El 10% que quedó del mismo lado, es decir, que constituye el haz piramidal directo, cuando llega al nivel en que tiene que actuar, también se termina decusando, con lo cual el 100% de las fibras van a terminar del lado contralateral a donde se originó. Esto también es la justificación de algo que puede que muchos de ustedes conozcan, que cuando uno tiene una lesión en el hemisferio derecho, ¿sí?, como puede ser un ACV, un traumatismo, tantas otras cosas, vamos a tener una manifestación clínica, motora o sensitiva, por lo que vimos antes, que también se decusaban, en el lado contralateral del cuerpo, ¿sí? Si yo tengo una lesión del lado derecho, la manifestación clínica, a nivel cerebral, ¿no? La manifestación clínica va a ser en el hemicuerpo izquierdo y viceversa, ¿no? Entonces, una vez que llegan al segmento en donde tienen que actuar y que el 10% de las fibras que pertenecían a la piramidal directo también se decusa y queda del lado contralateral, se van a dirigir al asta anterior de la médula, que se encuentra, como vimos antes, el soma o cuerpo neuronal, ¿sí?, de lo que corresponde a la neurona motora inferior. De allí, de la neurona motora inferior, emergen los haces por la raíz ventral del nervio raquídeo para dirigirse posteriormente al músculo y realizar la contracción muscular. ¿Bien? Eso en cuanto a la vía córtico-espinal. La vía córtico-nuclear es muy similar, pero como dijimos,
ya no nos interesa llegar a la médula espinal, no es en el caso que yo quiera movilizar los miembros superiores, inferiores o el tronco, sino que más bien se va a realizar cuando quiero movilizar músculos de la región de la cara y del cuello, que van a estar mediados por los pares craneales. Con lo cual, nosotros vamos a tener el soma, es decir, el cuerpo neuronal motor, en la corteza cerebral del lóbulo frontal, en la región más baja, las circunvoluciones más bajas de la cara externa del cerebro, y de allí se van a dirigir nuevamente hacia la cápsula interna. Pero a diferencia de la vía corticoespinal que pasaba por el brazo posterior, esta vía corticonuclear lo atraviesa en la rodilla, ¿sí?, en lo que corresponde al geniculum. Por eso también esta vía la pueden encontrar con el nombre de haz geniculado, ¿bien? Porque atraviesa la rodilla de la cápsula interna. Y se va a dirigir nuevamente, como mencionábamos, a la altura del tronco encefálico que corresponda. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, movilizar el globo ocular necesitando de la actividad del tercer y cuarto par craneal, ¿sí?, entonces voy a tener que dirigirme hacia el mesencéfalo, la porción más superior del tronco encefálico. Si por el contrario quiero movilizar también el globo ocular, pero realizando una abducción, es decir, llevándolo hacia afuera, gracias al sexto par craneal, o, por ejemplo, actividad motora del quinto par craneal, o lo que corresponde a la parte superior del séptimo y la parte inferior lo que corresponde a los músculos de la mímica, me voy a tener que dirigir hacia la protuberancia. Y por último, si llegamos a los pares craneales bajos, 9, 10, 11 y 12, voy a tener que llegar hacia lo que corresponde a la médula oblongada o bulbo raquídeo, parte más inferior del tronco encefálico. ¿Bien? En ese nivel, a ese nivel es que se decusan la mayoría de las fibras, vamos a decir el 100% de las fibras de los pares craneales. Sin embargo, hay una única excepción, que es de corresponder al séptimo par craneal, que lo van a ver en detalle más adelante, que explica muy bien la sintomatología que puede presentar una persona ante una parálisis facial. Es algo muy habitual de ver, van a ver muchísimas en la guardia, y es muy importante que la conozcan para saber diferenciar si tenemos que sospechar una infección viral que resuelve con el paso del tiempo y con medicación por un par de días, o si tiene características que nos hacen pensar en que esta persona pudiera llegar a tener una ACV. Pequeña diferencia entre un caso y otro, ¿de acuerdo? Entonces, como decíamos antes, a diferencia de la vía que habíamos mencionado antes, las decusaciones se producen a nivel del tronco al que pertenece el núcleo que se desea estimular, generando la mayoría de ellos una inervación bilateral. Bien, a excepción, como decíamos antes, del séptimo par craneal, la porción inferior. Aquí, en estos núcleos, encontramos la segunda neurona o neurona motora inferior, que luego se va a dirigir a través de la emergencia de los pares craneales, o lo que también corresponde al origen aparente de los pares craneales, para llevar la información hacia los músculos que corresponden. Bien. Y ahora, vías extrapiramidales, entre comillas, nuevamente, simplemente una mención porque insisto en que es sumamente complejo. A día de hoy hay muchos interrogantes todavía, si bien se conocen muchas funciones, cuestiones, se trabaja muchísimo sobre ellos, hay muchos más interrogantes que respuestas, con lo cual vamos a mencionar estructuras básicas anatómicas. Los ganglios de la base, o núcleos de la base mejor dicho, porque los ganglios, específicamente hablando, es un conglomerado de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. En cambio, cuando es en el sistema nervioso central, se lo denominan núcleos.
Sin embargo, durante mucho tiempo, por más de que estuviesen en el sistema nervioso central, se los denominó ganglios de la base, ganglios de la base, ganglios de la base, y nuevamente, cuando se quiso hacer una corrección histórica de esa denominación, ya era un poco tarde, con lo cual se sigue acuñando el término de ganglios, aunque debiera ser el nombre de núcleos. ¿Bien? ¿Cuáles podemos mencionar? En un corte, ¿sí?, de tipo Charcot, que podemos observar que atraviesa de superior a inferior los ganglios de la base, podemos observar en este corte lo que corresponde al cuerpo, ¿sí?, del núcleo caudado, que es esta estructura violácea, ¿sí?, o púrpura, como lo quieran colorear. Y esta es la cola que justo llega hacia el final y que podemos verla aquí. ¿De acuerdo? Entonces el cuerpo y la cola del núcleo caudado. Luego tenemos por fuera de la cápsula interna, que es esta que tenemos aquí, ¿bien? Por fuera tenemos un núcleo denominado lentiforme, ¿sí?, o lenticular, que se subdivide en una región lateral o externa, denominada putamen, y dos regiones más pequeñas e internas, más cercanas a la cápsula interna, denominados globo pálido externo y globo pálido interno. Bien, hay que destacar que el putamen junto con el núcleo caudado forman lo que se corresponde o se denomina cuerpo estriado. Bien, por dentro, ¿sí?, hacia la línea media de la cápsula interna, encontramos una estructura muy importante que ya hemos mencionado antes, denominado tálamo, ¿sí? Y por debajo encontramos, lógicamente, un núcleo que se encuentra por debajo del tálamo, con lo cual adquiere el nombre de núcleo subtalámico. Medialmente al núcleo subtalámico, que ya es una estructura que está justamente rozando o ahí ya el intermedio con la porción más superior del tronco encefálico, es decir, del mesencéfalo, encontramos un núcleo que esta coloración no es casualidad, que es el núcleo rojo. Y por debajo del mismo, ya netamente, al igual que el núcleo rojo en el mesencéfalo, vamos a encontrar una estructura que tiene una coloración negra, y que incluso en los preparados anatómicos que hay a disposición en la universidad se puede ver esa coloración, no es algo que necesite una tinción especial, sino que se ve, que se denomina justamente sustancia negra, sustancia nigra, tiene varios nombres y que tiene dos componentes. Tiene una pars compacta y una pars reticulada, ¿sí? Fuera de estas estructuras quedan muchísimos núcleos que son sumamente importantes, pero como les digo, es sumamente complejo, con lo cual vamos a dejarlos en estos que son los básicos o los históricos, vamos a decir, y que cuando veamos las conexiones, quiero que entiendan la complejidad del mismo. Por suerte, todas estas conexiones, que son reales, existen, están estudiadas al detalle. Para la práctica clínica se pueden resumir, gracias a uno de los grandes, una de las grandes mentes asociadas a los trastornos del movimiento, ¿sí?, que es el doctor Mark Hallett, se puede realizar un esquema de estas vías de manera mucho más sencilla, que es esta que tenemos aquí, donde tenemos la corteza cerebral, tenemos el estriado, que es lo que habíamos dicho, el putamen junto con el núcleo caudado, la sustancia negra, el globo pálido externo, globo pálido interno, el núcleo subtalámico y el tálamo. Todas estas estructuras forman tres vías, una vía directa, indirecta e hiperdirecta. La directa facilita el movimiento y la indirecta y la hiperdirecta lo inhiben, ¿sí?, por distintos motivos, pero lo inhiben. Esto es sumamente complejo, parece sencillo de esta manera, pero es nuevamente como una cuestión didáctica, porque hay gráficos bastante más complejos que integran otras estructuras y que también merecen una clase aparte aquí para quien le interese. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos está quedando?
justamente que estos tractos extrapiramidales tienen funciones, vamos a tratar de resumirlas, ¿sí? A hacerlas de manera sencilla, que corresponden, algunas de ellas, el tracto rubroespinal, el retículo espinal y el vestíbulo espinal, a funciones cerebelosas, o asociadas, mejor dicho, a las vías cerebelosas. Por el contrario, el tracto olivoespinal se lo considera hoy por hoy que es como un accesorio, ¿sí? Es mucho más útil en los animales no humanos, ¿sí? Pero que tiene más bien una función de modular reflejos, ¿sí? Entonces, solamente mencionarlos, que sepan que existen, pero vamos a entrar en detalle más bien en los otros tres, en el rubro espinal, retículo espinal y vestíbulo espinal. Bien, entonces, vías cerebelosas, las funciones cerebelosas principales, o que podemos dividirlas típicamente en el estudio anatómico y fisiológico, son la del equilibrio asociado con la parte más antigua, hablando en cuanto a la evolución de las conexiones cerebelosas, que es el del arquicerebelo, que representa el centro funcional de las vías de control del equilibrio o, nuevamente, de la posición de la cabeza y el cuerpo en el espacio, ¿sí? Está representado por el lóbulo flóculo-nodular del cerebelo. Esta función de la propiocepción, ¿de acuerdo?, también se complementa a la que nosotros podíamos ver en las vías del cordón posterior, que también tenían función propioceptiva, pero como iban al cerebro, eran conscientes. Estas que van al cerebro son inconscientes. Luego tenemos el mantenimiento del tono muscular, seguido filogenéticamente, evolutivamente, por las estructuras que conforman el paleocerebelo, y que también es denominada sensibilidad profunda inconsciente. Como pueden ver, es una de las modalidades de la sensibilidad, con lo cual también es una vía ascendente. Ejerce el control del tono postural de los músculos somáticos encargados de contrarrestar los efectos de la gravedad, es decir, gracias a la información que perciben, nosotros podemos responder, enviando información para obtener un tono postural acorde a la situación en la que nos encontramos. Y está representado por la porción intermedia de los hemisferios cerebelosos y el vértice. Por último, la regulación de los movimientos aprendidos. El neocerebelo es la parte más evolutiva, ¿sí? Va más avanzada en cuanto a la evolución, cuyos circuitos están encargados del control y planificación de los movimientos de precisión y destreza en las extremidades, particularmente del miembro superior, y en la organización de estos movimientos, generando una memoria motora. Por eso es que, por ejemplo, nosotros podemos aprender a tocar un instrumento, a andar en bicicleta, a conducir, y por más que pase bastante tiempo sin realizar esa actividad, cuando la retomamos, nos resulta mucho más sencillo volver a estar en el mismo sitio de aprendizaje que estuvimos previamente, ¿de acuerdo? No tenemos que volver a empezar de cero para aprender estas actividades. Bien, entonces, lo que corresponde al arquicerebelo, nuevamente, nos interesa saber receptores, en este caso son células ciliadas que se encuentran en una estructura de lo que corresponde al oído interno, denominado vestíbulo. Está conformado por el utrículo y el sáculo. El utrículo se encarga de detectar aceleración y desaceleración, mientras que el sáculo se encarga de detectar lo que corresponde a la gravedad. Y por último, los conductos semicirculares que rodean, como podemos ver aquí, ¿sí? Los conductos semicirculares van a darnos información respecto a la rotación, principalmente cefálica. La primera sinapsis se produce de toda esta información en lo que corresponde al ganglio vestibular, también denominado ganglio de Scarpa, y de allí se dirige hacia el núcleo vestibular, que lo encontramos en el tronco encefálico. Parte en lo que corresponde al bulbo raquídeo y parte en lo que corresponde a la protuberancia. Está subdividido en 4 subnúcleos, no viene la cuestión, pero sepan que por eso tiene esa división intermedia entre ambas regiones. Y de allí, a través de lo que corresponde al pedúnculo cerebeloso, no cerebral, cerebeloso inferior,
se dirige hacia la corteza del cerebelo. Una vez que llega a la corteza del cerebelo, finaliza lo que corresponde a la vía aferente de este haz. En el cerebelo se genera una conexión intrínseca, es decir, una conexión entre la corteza, ¿sí?, que habíamos hablado antes, lóculo nodular, y el núcleo correspondiente, que en este caso es el núcleo fastigio. ¿Sí? Fastigio viene de techo y es porque está muy cerca del techo del cuarto ventrículo. Y luego de realizar ese ajuste, ¿sí?, que se requiere para esta vía, es que se genera una respuesta y comienza la vía eferente. De allí, desde el núcleo fastigio, emergen dos haces que van a emerger, van a salir por los pedúnculos cerebelosos superiores. Estos dos haces se van a dirigir hacia el núcleo vestibular nuevamente, es decir, regresando desde la segunda sinapsis, y luego se repite la quinta sinapsis en el mismo sitio, pero también se va a dirigir a otra sustancia, a otro núcleo, mejor dicho, denominado sustancia reticular, que se encuentra a lo largo del tronco encefálico, y desde allí va a descender por la médula espinal a través de los haces vestíbulo espinal y retículo espinal. Que si volvemos a esta imagen, habíamos mencionado antes retículo espinal y vestíbulo espinal. ¿Bien? Perfecto. Continuamos con el pariocerebelo, que habíamos dicho que también es una vía ascendente, ya que lleva información de la sensibilidad profunda inconsciente. Los receptores son mecanorreceptores, vibroreceptores y musculoreceptores, por eso es que son profundos, lo mismo que sucedía con las vías del cordón posterior. Se van a dirigir nuevamente hacia la raíz dorsal del nervio raquídeo y van a hacer su primera sinapsis como las otras vías sensitivas en el ganglio raquídeo. Luego ingresa hacia la médula espinal a través nuevamente de la zona marginal de Lissauer y va a realizar una sinapsis con el núcleo de la columna de Clark. ¿Bien? Y desde el núcleo de la columna de Clark van a emerger dos vías. Una se va a decusar y se va a dirigir al lado contralateral. ¿De acuerdo? Esta vía se denomina espinocerebelosa cruzada, mientras que la otra queda en el mismo sitio de la hemimédula y se va a denominar espinocerebelosa directa. Bien, también a la directa se la conoce como dorsal y a la cruzada como ventral. La vía espinocerebelosa directa va a ascender y va a llegar hasta lo que corresponde al bulbo raquídeo y va a ingresar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Por el contrario, la vía cruzada, la espinocerebelosa cruzada, va a ascender, pero va a llegar hasta pasando el puente, llegando al mesencéfalo, ¿sí? Esa llega más alto todavía, y va a ingresar a través del pedúnculo cerebeloso superior al cerebelo, y allí se vuelve a decusar, es decir, se decusa en la médula y se vuelve a decusar en el cerebelo, con lo cual queda del mismo lado en donde se generó el estímulo. Es por eso que tanto la vía anterior como esta y la que vamos a ver, que son cerebelosas todas, son vías ipsilaterales, a diferencia de las vías que se dirigen o que emergen desde el cerebro, que dijimos que si tenemos una lesión en el lado derecho va a darnos clínica del lado izquierdo. En el cerebelo no es así, queda del mismo lado. Si tengo un problema a nivel cerebeloso, la manifestación clínica se va a dar en el mismo lado del cuerpo. Si tengo una lesión del lado derecho, la manifestación cerebelosa va a ser en mi cuerpo derecho también. Por eso las vías cerebelosas son homo o ipsilaterales. Bien. Una vez que llega al cerebelo, nuevamente finaliza la vía aferente, que va de los receptores hacia la corteza cerebelosa. Una vez en el cerebelo, se genera otra vez una conexión intrínseca para modular la respuesta,
que para el palio-cerebelo ya no es el núcleo fastigio, sino que es el arquicerebelo, sino que son de los núcleos globoso y emboliforme, que en conjunto se encuentran interpuestos, con lo cual también se los conoce como núcleo interpósito cuando se los habla en conjunto. Una vez hecha la conexión intrínseca, se comienza, mejor dicho, la vía eferente, que va a dirigir estos gases a través de los pedúnculos cerebrosos superiores nuevamente hacia la sustancia reticular, es decir, se repite la sinapsis con el arquicerebelo, pero en vez de dirigirse hacia el núcleo vestibular, como sucedía con el arquicerebelo, aparece una estructura que ya mencionamos antes, asociada a los ganglios de la base. Eso es el núcleo rojo. El núcleo rojo presenta dos tipos celulares, una de células grandes y una de células pequeñas. En este caso se dirige hacia las células grandes, por lo cual se la denomina porción magnocelular del núcleo rojo. Por último, hemos llegado. El neocerebelo, la parte más evolucionada, como habíamos dicho, es la vía más larga, lamentablemente para el final, pero no es tan tediosa porque hace un recorrido, hace como un loop, ¿de acuerdo? Comienza y finaliza en sitios muy similares o muy cercanos, por lo cual vamos a describirla de la siguiente manera. Fíjense que no tiene receptores. ¿Por qué? Porque comienza y finaliza en la corteza cerebral. No necesitamos aquí estímulos externos. Entonces, la primera neurona se encuentra en la corteza del área motora secundaria, área 6, no área 4, que es la primaria. De allí se dirige descendiendo hacia lo que corresponde al tronco encefálico, a la protuberancia. En la protuberancia vamos a encontrar unos núcleos denominados núcleos pontinos, ¿sí?, que se encuentran alrededor de la vía piramidal que atraviesa la protuberancia, y allí se decusan, es decir, las fibras que vienen del lado derecho van a dirigirse hacia el hemisferio izquierdo del cerebelo, ingresando por el pedúnculo cerebeloso medio. Esto se conoce como decusación de las fibras pontinocerebelosas, y en los preparados anatómicos pueden ver como unas estrías, ¿sí?, que justamente representan esas vías que se dirigen de los núcleos del puente hacia la corteza cerebelosa. Una vez que llegamos al cerebelo, finaliza esta vía aferente y se genera la conexión intrínseca entre la corteza del cerebelo y el núcleo correspondiente, que nuevamente cambia. Ya no es ni el del techo o fastigio, tampoco es el interpósito conformado por el emboliforme y el globoso, y lo que corresponde luego al neocerebelo es con el dentado, núcleo dentado, que es el más externo, el más grande, el más voluminoso, y que incluso en un preparado del cerebelo también se puede observar una coloración un tanto más grisácea, porque tiene cuerpos neuronales, y lo pueden ver en los preparados.